Buenas noches, compañeras y profesoras. A continuación, nosotros hablaremos sobre la modalidad curricular Junji en primer ciclo. Además, a lo largo de nuestra presentación se encontrarán los principios, propósitos, enfoque técnico, entre otras, del referente curricular de Junji. Como lo mencioné anteriormente, se centrará principalmente en el primer ciclo, que es donde están los niveles sala cuna, que asisten niños hasta los 2 años, y nivel medio menor, que son de los 2 hasta los 3 años. Ahora comenzaremos realizando una pregunta. ¿Qué significa Junji o qué es Junji? Junji significa Junta Nacional de Jardines Infantiles. Esta institución fue creada en Chile en 1970 con la finalidad de entregar una educación a todos los niños y niñas inicial. La misión que tiene Junji es entregar una educación de calidad a todos los niños y niñas, preferentemente menores de 4 años y que vivan en alguna situación de vulnerabilidad. Junji atiende en todo lo largo del territorio chileno, desde Putre hasta la región de Magallanes y la Antártida chilena, incluyendo Isla de Pascua y el archipiélago de Juan Fernández. Fundamentos. Son los pilares que sustentan a las bases curriculares de la educación parvularia y que se consideran orientadores valóricos, la labor educativa en conjunta, fines y propósitos de la educación parvularia, enfoques pedagógicos de la educación parvularia. Sus principales principios pedagógicos son bienestar, unidad, singularidad, actividad, juego, relación, significado y potenciabilidad. Actualmente, el referente curricular que orienta nuestros procesos en educación parvularia integra el marco de la buena enseñanza, las bases curriculares en educación parvularia, los cuales fundamentan los sentidos del por qué y para qué deben aprender los niños y niñas, contribuyéndose en el marco curricular para todas las instituciones que entregan educación parvularia en nuestro país, dando esta identidad a los referentes curriculares de los establecimientos Junjis, los cuales valoran los instrumentos de procesos fundamentales que deben estar presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales son de gran importancia como el juego, el protagonismo del niño o de la niña, considerándolos como sujetos únicos e intencionando los procesos pedagógicos con amor, respeto y buen trato, permitiendo el liderazgo del educador o la educadora que acompaña sus procesos de enseñanza-aprendizaje. También su innovación pedagógica se destaca por atender sus necesidades, facilitando la comunicación e integración de la familia y de la comunidad. Es por eso que podemos decir que los referentes curriculares son fundamentales y los pilares que sustentan las bases curriculares de educación parvularia son los siguientes: las orientaciones valóricas, la labor educativa en conjunto, el fin y los propósitos de la educación parvularia, el enfoque pedagógico de educación parvularia. Todo esto con el fin de orientar un camino concreto hacia las mejoras de calidad en la educación inicial. Principios orientadores para la innovación pedagógica. Primero encontramos la identidad del nivel de educación parvularia y la voz de los niños y las niñas. La innovación pedagógica debe estar en sintonía con los aspectos distintivos de la identidad pedagógica del nivel de educación parvularia, tales como el enfoque de derechos, el reconocimiento y participación de las familias, el juego como eje fundamental para el aprendizaje, la ciudadanía, el protagonismo infantil, el bienestar y el aprendizaje integral de las niñas y de los niños. El desarrollo de la práctica pedagógica innovadora potencia la formación personal y social de las niñas y los niños, sus diversos lenguajes y relación con el medio natural y cultural, y siempre y cuando se consideren sus puntos de vista, su sentir, intereses, ideas y formas de pensar y relacionarse con sus diversos contextos y complejidades, así como también deben estar conectadas con la realidad social, con las situaciones, problemas y oportunidades de la vida misma. También encontramos el liderazgo pedagógico. En la innovación pedagógica se sostiene que un liderazgo pedagógico que se focaliza en el aprendizaje considerando el contexto y las formas en que las niñas y los niños y otros actores del proceso educativo aprenden. En consecuencia, se requiere de una directora o encargada o educadora de párvulos y técnicos que velen por la co-construcción
de las mejores condiciones para el aprendizaje y la innovación, así como también una directora o encargada que promueva una cultura investigativa en la acción y en la reflexión crítica de la práctica pedagógica. El liderazgo pedagógico debe conducir y orientar al equipo de aula en la tarea educativa, valorando y reconociendo e incorporando las habilidades y competencias técnicas de cada uno de sus miembros con la finalidad de favorecer el bienestar integral y aprendizaje de todos los niños y niñas y el desarrollo de prácticas pedagógicas contextualizadas, desafiantes y transformadoras. Todo aquello que las educadoras de párvulo deben saber y poder hacer para desempeñarse satisfactoriamente en los distintos roles y escenarios implicados en el ejercicio de su profesión corresponde a los saberes disciplinares, saberes pedagógicos y saberes metodológicos que se despliegan en función de la implementación curricular. Los saberes disciplinares se refieren a los contenidos definidos en el currículo y a los hitos del desarrollo. Ello implica que el educador o educadora conozca y comprenda en profundidad los conceptos y especificidades de lo que se enseña para otorgar mayores oportunidades y desafíos en el proceso educativo y genere de esta forma aprendizajes significativos. Y los saberes pedagógicos se refieren a las capacidades del educador o educadora para desarrollar estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación coherentes con las características del desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas, con los tramos curriculares, con los hitos del desarrollo y con los contenidos expresados en el currículo de educación parvularia. Se tratará de revelar el juego y las experiencias lúdicas como estrategias pedagógicas esenciales en la primera infancia para promover el desarrollo de capacidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas y del lenguaje. Estos saberes permiten que el educador defina estrategias pertinentes a cada contexto y nivel educativo. Otro principio de la orientación para la innovación pedagógica es el proceso reflexivo crítico de la práctica pedagógica. El primer paso para generar una innovación pedagógica es desarrollar con los diversos actores de la comunidad educativa un proceso de reflexión crítica. Esto permitirá examinar con detención el ejercicio de su labor docente, identificar las consecuencias e interacciones éticas, sociales y políticas que conlleva su ejercicio. Asimismo, revisar las prácticas pedagógicas, considerando la implementación de decisiones que desarrolla en el aula para promover el bienestar y aprendizaje integral a través de la generación de ambientes para el aprendizaje. También encontramos la creatividad para la transformación, con sentido de pertinencia en el nivel de educación parvularia. La creatividad en el ámbito de la innovación pedagógica conlleva el desarrollo de algo novedoso, una forma distinta a la tradicional forma de cómo se han hecho las prácticas en la unidad educativa. Es algo distinto a lo que esa comunidad educativa está acostumbrada y también implica el reconocimiento de otros como algo novedoso y que inspira a los demás. La creatividad se evidencia en la acción e implica además aportar pertinencia al nivel de educación parvularia considerando sus paradigmas fundantes donde las interacciones y el juego son fundamentales. Y por último encontramos la sostenibilidad del proceso de transformación pedagógica. La innovación pedagógica, al estar centrada en los procesos de aprendizaje y bienestar integral de niñas y niños, debe conversar o ser consecuentes con una educación sostenible, es decir, que en su globalidad tenga en cuenta el impacto de la innovación y su estrecha vinculación con la humanidad, con el planeta, la diversidad biológica y la cultura para su cuidado y disfrute. Énfasis curriculares institucionales. Habla de la pedagogía en el nivel de la educación parvularia de 3 valores fundamentales, los cuales son amor, libertad y vinculación, poniendo énfasis en 4 focos. Los focos son enfoque de derechos, desarrollo para la paz, desarrollo sustentable y el ser ciudadano. Lo anterior mencionado da forma y sentido a los énfasis curriculares. Yo ahora les voy a hablar sobre las pedagogías. Existen diferentes pedagogías.
La primera pedagogía es pedagogía del amor, que considera y releva la importancia a un profundo respeto y valoración de los niños y niñas en su desarrollo e involucra todas las dimensiones de vivir del humano. Además, orienta cómo deben ser nuestros ambientes educativos. También tenemos la pedagogía de la libertad, que considera al niño y niña como sujetos activos de su propio desarrollo y que a través de su desarrollo gradual de autonomía construye el sentido de su propio yo. Pedagogía de vinculación. Pone como foco educar a la ciudadanía. Esto significa que teniendo como base las interacciones positivas, podemos construir con otros un sentido de comunidad que ofrezca el bienestar integral de todos y todas. También tenemos la educación para la paz. Esta consiste que es una invitación a la reflexión profunda, objetivos de aprendizajes que nos proponemos con los niños y niñas y que constituye también a una invitación a una reflexión profunda, sentida de valores universales, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia. Y esta educación tiene como fin a crear una cultura de paz. Educación sustentable en un enfoque de derecho, la cual concibe al niño y niña como un co-constructor de la sociedad y la cultura. Es decir, reconocer como sujetos capaces de tomar decisiones y estar relacionado con el respeto profundo de los derechos de los niños y niñas. También tenemos la educación del ser ciudadano. Está fundamentada en la actualización de las bases curriculares de la educación parvularia, la cual sus ámbitos y objetivos de aprendizaje promueven la convivencia y ciudadanía activa, es decir, un conjunto de actividades y habilidades sociales y emocionales. Y por último tenemos educación para el desarrollo sostenible, que se entiende como un proceso que surge de un compromiso social de las y los educadores para formar ciudadanos sensibles y conscientes de nuestra relación con el espacio que habitamos. Organización curricular. Define los componentes estructurales donde se distribuyen los objetivos de aprendizaje organizado en 3 ámbitos. El primer ámbito es desarrollo personal y social, que incluye 3 núcleos, que son identidad y autonomía, convivencia y ciudadanía y corporabilidad y movimiento. Luego encontramos el ámbito comunicación integral, que este incluye 2 núcleos, que son lenguaje verbal y lenguaje artístico. Luego encontramos el ámbito de interacción y comprensión del entorno, donde encontramos 3 núcleos, que son exploración del entorno natural, exploración del entorno sociocultural y pensamiento matemático. Contextos del aprendizaje. Estos contextos para el aprendizaje son ejes de la pedagogía y aportan desde unas perspectivas inclusivas, humanas y respetuosas de la niñez de cada uno de los infantes. Su implementación se orienta a generar ambientes de aprendizajes basados en la confianza, el ejercicio de la ciudadanía, la participación, el respeto, el juego y la colaboración, junto con la reciprocidad de cada uno de los que se encuentran dentro y fuera del aula. Permite también que estas prácticas favorezcan la convivencia y un ambiente grato para cada uno de los niños. Es por ello que se considera la planificación y la evaluación para el aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje se instalan como un sistema de interacciones pedagógicas, espacio y tiempos que se vinculan y relacionan coherentemente para generar condiciones que favorecen los aprendizajes. Estos comprenden los espacios, la organización del tiempo y las interacciones pedagógicas. Lo anterior implica que el educador organice los espacios, tiempos, rutinas y recursos educativos considerando las características, intereses y necesidades de los niños y las niñas, en favor de un ambiente potenciador de aprendizajes y bienestar integral, donde promueva la confianza y las relaciones participativas y democráticas entre todos quienes componen la comunidad educativa. Las interacciones pedagógicas son la principal herramienta pedagógica del proceso de aprendizaje en la primera infancia. La educadora y el equipo pedagógico deben asegurar que las interacciones entre adultos y párvulos, entre niñas y niños, constituyan un escenario favorable para el bienestar, para el aprendizaje y el desarrollo integral. Las interacciones que genere el educador con cada niño o niña son determinantes para que el proceso de aprendizaje
destacando los climas relacionales positivos y el respeto y el buen trato, favoreciendo de esta manera su desarrollo socioemocional y cognitivo y generando ambientes emocionales protectores y enriquecidos donde todos y todas se sientan incorporados, reconocidos y aceptados. Las interacciones positivas deben generar múltiples aprendizajes en los niños y niñas de orden valórico y ético. En el plano de las interacciones es donde se aprende a convivir, a incluir, respetar, resolver conflictos, se toma conciencia del valor de la libertad y de la justicia. La organización del espacio educativo se necesita organizar el ambiente, los objetos, las propuestas, ofrecer juegos que permitan a los niños y las niñas crear su propio repertorio lúdico, abrir nuevas posibilidades en los que la confianza, la curiosidad y el pensamiento les abran nuevos caminos, aprendizajes necesarios para aprender a aprender y elegir qué aprender. El ambiente físico para el aprendizaje se piensa desde y con los niños y niñas, apreciando cómo juegan, cómo piensan, cómo sienten, permitiendo que tanto los párvulos como los adultos se vinculen con el espacio y con los objetos que ahí existen, lo que implica decidir cómo se dispondrán los diferentes elementos para favorecer los aprendizajes, que sean significativos y diseñados de acuerdo al conocimiento que tiene el equipo pedagógico de los niños y las niñas. Se organiza el espacio educativo para generar experiencias pedagógicas diversas, tanto grupales como individuales, resguardando condiciones que permitan el desplazamiento y los movimientos naturales para que los niños y las niñas puedan concebir sus propios escenarios de aprendizaje. La organización del tiempo es otro aspecto para considerar al momento de planificar e implementar las experiencias educativas. Por una parte, se organiza para desarrollar los procesos pedagógicos y por otra, para contemplar al respeto por los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños y las niñas y sus características personales y de desarrollo. Una permanente reflexión respecto de la organización del tiempo aportará significativamente a realizar los cambios que sean adecuados y de acuerdo con las necesidades detectadas y a los intereses que se presentan en un equilibrio individual y grupal. Las estrategias metodológicas serán el cómo se llevará a cabo la experiencia de aprendizaje, cómo se organizará el grupo de niños y niñas, las oportunidades de participación que ofrecerá, centrándose en el protagonismo y relevando las necesidades de movimiento, expresión corporal, juego, creatividad. Las experiencias de mediación serán un componente fundamental que se oriente a revelar el rol de equipo de aula con la finalidad de favorecer el aprendizaje de todos los niños y que permita dinamizar las experiencias educativas, fortaleciendo la idea de que cada niño y niña aprende a través de su propia experiencia. Y en el proceso de formación continua encontramos las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son una opción institucional de formación colaborativa y continua que surge y funciona en el propio contexto laboral, favoreciendo de esta manera el aprendizaje entre pares, entendiendo que el aprendizaje puede ser más efectivo en la medida que es funcional a la diversidad de cada centro y responde a las características propias de cada comunidad educativa. Las comunidades de aprendizaje han sido instauradas en la JUNJI con el fin de profesionalizar la práctica pedagógica a través de la formación continua y el desarrollo progresivo de los niveles de reflexión alcanzado por los equipos, mediante la discusión permanente en torno a dilemas y temas pedagógicos con foco en el aprendizaje y sus contextos. Institucionalmente se entiende la reflexión de la práctica como un proceso permanente y continuo que atraviesa todos los contextos para el aprendizaje, la planificación en todos sus tipos a largo, mediano y corto plazo, la evaluación, los contextos de aprendizaje, espacios físicos, organización del tiempo, recursos, interacciones pedagógicas y la familia y la comunidad educativa. Para concluir, como grupo podemos volver a mencionar los fundamentos, los cuales son los pilares fundamentales que sustentan las bases de educación parvularia en nuestro país, las cuales integran orientaciones valóricas, labores educativas en conjunto, fin y propósitos de estas y un enfoque pedagógico en educación parvularia. También se compone de una organización curricular donde se definen los componentes estructurales que se contribuyen de objetivo a aprendizaje, los cuales se organizan en 3 ámbitos: desarrollo personal y social, comunicación integral, interacción y comprensión del entorno.
los cuales se desglosan por núcleos de aprendizajes y estos se abarcan según las necesidades y tramos en los cuales los niños se encuentren. También podemos mencionar los contextos para el aprendizaje, donde sabemos que son todos aquellos que intervienen en la acción pedagógica para la implementación de las bases curriculares, los cuales se desarrollan en coherencia con lo definido en los fundamentos y objetivos de los aprendizajes, considerando en sí la planificación, la evaluación, los ambientes de aprendizaje, familia y comunidad, los cuales favorecen las oportunidades de aprendizaje para todos los niños y niñas de nuestra educación infantil de primera infancia.